Van a fotocopiar el texto para que se lo den. Ok, gracias. Buenas tardes. Tardes, ¿no? O días. Lo voy a presentar bien, porque el maestro se va a tardar. Okay. Buenas tardes, compañeros. Mejor iniciamos de una vez, porque no sé si vaya a tardarse, demorar el maestro. Ok, bueno, pues buenas tardes nuevamente. Vamos a presentar al maestro del día de hoy, que es Armando Martínez Verdugo. Voy a leer una breve reseña curricular. Él cuenta con un doctorado en Ciencias Agrarias por la Universidad Autónoma de Chapingo, México, una maestría en Sociología Rural por la Universidad Autónoma de Chapingo. Es licenciado en Derecho por la Universidad Amistad de los Pueblos Patricio Lumbamba de Moscú, Rusia. Entre sus publicaciones se encuentra El Poder, una aproximación teórica a su fundamento constituyente en 2005, Poder, Política y Sociedad 2002, Los métodos, nuevas lecturas de viejos contemporáneos 2006 y Notas políticas 2006, entre otras. Entre sus trabajos universitarios es profesor investigador de tiempo completo C2 desde el año de 1975 hasta el 2008, año en que se jubiló, en la Universidad Autónoma de Chapingo, impartiendo las asignaturas Introducción a la Sociología, Sociedad, Política y Cultura y Teoría Política. Es profesor de base B de medio tiempo en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco desde 1995, impartiendo las asignaturas Historia del Derecho de Occidente, Historia del Derecho Mexicano e Introducción al Derecho. En su experiencia docente cuenta con 33 años en la Universidad Autónoma de Chapingo, 13 años en la Universidad Autónoma Metropolitana, 2 años en la UNAM, Escuela de Trabajo Social, 2 años y medio en la Universidad Autónoma de Sinaloa, UAS, y 2 años en la Universidad Autónoma de Puebla. Cuenta con diplomados y artículos publicados, entre otras actividades. ¿Está bien? ¿Suficiente? Porque no termino. Es muy extenso. Pues bueno, les damos la bienvenida al doctor y pues ya pueden iniciar. El nombre, ¿se escucha? Sí. Ahí está. El nombre del módulo es participación de los trabajadores organizados. Repito, participación de los trabajadores organizados en el poder público. Ese es el nombre del módulo, que estaba como quinto, pero lo pasaron para esta fecha por solicitud aquí de la institución. Repito entonces, es participación de los trabajadores organizados en el poder público. Allí está en el lugar el módulo quinto. Bueno. Vamos a empezar por la palabra participación. Lamento no tener... Trabajémoslo.
El concepto participación viene de tomar parte en algo, tomar parte. Y tomar parte tenemos que verlo de una manera profunda, tomar parte. Se toma parte en algo porque se tiene con qué participar. Y todos los seres humanos, los trabajadores, siempre tenemos opiniones, siempre tenemos consideraciones sobre todo, sobre cualquier cosa. Opinamos sobre este espacio, opinamos sobre nuestro trabajo, opinamos sobre la patronal, opinamos sobre los sindicatos, sobre los partidos, tenemos una opinión sobre un vaso. Inmediatamente que vemos algo, se genera en nosotros una idea, una opinión. Cuando uno habla de participación, entonces se refiere a exponer esa idea, ¿sí? Darla a conocer, esa idea, esa opinión, esa consideración que uno tiene, ¿sí? Y al participar, uno se incluye, forma parte de. Si uno no participa, está fuera de, está excluido, ¿sí? Si nos imaginamos a la vida como una ruleta, ¿sí? Todos tenemos fichas para participar en esa ruleta. Esas fichas son nuestras consideraciones, nuestras opiniones, nuestras ideas. Y entonces hay que tomar parte en los asuntos de la vida, ¿sí? Es decir, exponiendo nuestras consideraciones. Y durante casi siempre que surge este sistema capitalista, los trabajadores hemos sido excluidos, hemos sido marginados, no se nos permite participar en las cosas fundamentales. Por ejemplo, nosotros no participamos realmente en la definición del salario, aunque supuestamente hay una comisión, o había una comisión trilateral en la que estábamos ahí también representados los trabajadores, la patronal y el gobierno, dijeron. Pero casi siempre, ¿sí? Por no decir que siempre, tal vez ustedes sean una exclusión, ¿sí? Casi siempre el representante trabajador no llevaba la idea, las ideas, las necesidades, las opiniones de los trabajadores. Él era uno más de los agentes de la patronal y el gobierno, ya ni se diga. Por lo tanto, no participamos en la definición, en el establecimiento del salario. Y así, en todo, absolutamente en todo, dijéramos, nosotros no participamos en la definición de la ropa, por ejemplo, ¿sí? La ropa que vestimos es derivada del petróleo, ¿sí? Derivada del petróleo. ¿Qué daños puede causar usar una ropa derivada del petróleo? Pues no se sabe. Pero a los empresarios eso no les importa. El 90%, la tortilla que comemos es de un 90% de maíz transgénico. El maíz transgénico no es natural, es producido por un procedimiento de ingeniería, ¿sí? De ingeniería biológica, dijéramos, ¿no? La transgénica. ¿Qué consecuencias puede tener el estar alimentándonos, ¿sí? De muchos productos agrícolas que son transgénicos? No lo sabemos todavía, pero a la patronal eso no le importa, al gobierno eso no le importa. Y entonces así en todo, ¿sí? Nosotros no participamos en la salud, no participamos en la alimentación. Por ejemplo, la alimentación generalmente, la que nosotros consumimos, es una alimentación de muerte. Es una alimentación que está acumulando una serie de azúcares, etc. El gluten, por ejemplo, comemos mucho pan, mucho azúcar, mucho aceite vegetal, etc. Y todo eso afecta desde el cerebro hasta todo. La diabetes, el Alzheimer, los cánceres provienen de una alimentación antihumana. De tal manera que participar quiere decir ser actor de esta vida, ¿sí? Ser participante en la creación de la vida.
Y la vida es alimentación, es salud, es educación, es descanso, es cultura, es lenguaje, es vida habitacional, es alimentación. ¿Sí? Todo eso forma la vida. Entonces, si la vida la conseguimos con una ruleta, decimos, entonces hay que participar, hay que poner nuestras fichas en esa ruleta, ¿sí? Porque todos tenemos opiniones, todos tenemos consideraciones. Si nosotros preguntamos, ¿quién sabe más de Pemex? Los trabajadores de Pemex. ¿Quién puede saber más de cómo se extrae, todo eso en relación con el petróleo? Pues son los propios petroleros los que tienen el conocimiento, la experiencia, etcétera, las ideas, y por lo tanto, nada de lo que se hace en Pemex debería ignorar la opinión de los trabajadores, sino al contrario. Deberían ser los petroleros los que decidieran absolutamente todo lo que tiene que ver con Pemex. ¿Sí? ¿Quién sabe más de minería, de siderurgia que ustedes? Nadie. Porque ustedes son parte de eso. Son parte de eso. Es decir, no se puede separar un recurso siderúrgico, minero, etcétera, de los que lo encuentran, lo sacan, lo expropian, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y sin embargo, bueno, podemos considerar que las cuestiones fundamentales, repito, fundamentales, ¿sí?, no se hacen con la opinión en primer lugar y decisiva de los mineros, los siderúrgicos, etcétera. Y así también, cuando uno va a la escuela, por ejemplo, le preguntan acaso, ¿quiere llevar matemáticas? ¿Quieres que se apliquen exámenes? Ahí donde yo estudié la licenciatura en Moscú, era Unión Soviética en aquel entonces, no se aplicaban exámenes, sino que durante todo el trayecto, el profesor o la profesora iba viendo, tú 8, tú 10, tú 9, tú 4, tú 5, ¿sí? Y no había necesidad de todo esto que se hizo durante el curso, volver a confirmarlo en un examen. Que los exámenes son siempre el recurso para reprobar y sacar a estudiantes por razones distintas. Entonces pregunto esta primera parte: ¿qué es participar? Es exponer o involucrarse en el tema o la idea que están hablando. ¿Puede alguien de los mexicanos y mexicanos que se le diga, tú no puedes participar? Todos. ¿Por qué? ¿Por qué todos? Bueno, para empezar tendríamos a lo mejor que, como dijo usted, conocer algo, un ejemplo de lo que decía de la siderúrgica. Podremos participar los trabajadores que estamos ahí, o en cada uno de los trabajos podremos participar con las distintas opiniones. No, en todas las demás. Es decir, opiniones tenemos. Si de pronto yo traigo esto, no, ustedes dicen, es muy feo eso, es una opinión. Es muy caro eso, es una opinión. Es muy corriente eso, es una opinión. Si traigo esto, qué pequeño es, qué grande es cuadrado, es redondo, ¿sí?, parece extranjero, es decir, absolutamente, casi de manera automática, los humanos nos formamos una opinión. El tema de la participación de los obreros organizados. Los obreros organizados, los trabajadores organizados son los que están sindicalizados. En lo general eso es, dijeron. Y en el poder público se dice, ¿no? Eso es lo que viene en el tema. Entonces, aquí debería yo escribir, pero bueno,
vamos entonces a dividir la exposición en dos grandes cuerpos. Primero, poder y Estado. Y segunda, clase social y ciudadano. Repito. Primero, relación entre poder y Estado. Y segunda, relación entre la clase social y el ciudadano. Sí, primero, relación poder y Estado. Poder y Estado. Y la segunda, relación entre clase social y ciudadano. Si algo no queda claro, díganmelo inmediatamente. Si quieren que repita, díganmelo igualmente. Sí. Bueno, empecemos entonces por lo primero. Poder y Estado. Poder y Estado. No tienen ahí el textito ese que... Bueno, a ver. Cuando se habla de poder público, generalmente se entiende por qué público. Dicen, ganó el poder. Eso no es cierto. Ganó un órgano del Estado. O por ejemplo, seguramente que ustedes escucharon lo de Salvador Allende, por ejemplo en Chile, ¿sí? Tomó el poder. Al ratito salió los que realmente tenían el poder y lo tumbaron así, con la mano en la cintura. ¿Por qué? Porque ellos no eran los que tenían el poder. Allende no tenía el poder, tenía una institución a través de la cual se realiza, se ejerce el poder. Pero el poder es otra cosa, es otra cosa. ¿En general y ejemplar? Sí, denme una entonces. Esto es entonces lo primero que tenemos que definir. Es decir, empecemos a corregir esas ideas que nos han introducido, que nos han dado, que tienen como propósito que no participemos correctamente. Fíjense cómo desde ahí empieza esa manera de echarnos fuera a los trabajadores, esa manera de excluirnos. Porque si nos dicen, vas a participar en las políticas públicas, en el poder público, pero resulta que estamos participando en algunas políticas del gobierno, ¿sí? Pero el poder, ¿dónde quedó? ¿Dónde está? Les pido que vean en la página 2, el punto 7 está con una palomita ahí. Aquí lo que se dice es lo siguiente. Que la palabra poder no debemos de manejarla como una simple palabra, sino como lo que se llama un concepto que es diferente. Entonces ahí empieza una confusión diferente. Poder no es decir, yo puedo hacer algo, yo puedo orinar, yo puedo comer, yo puedo hablar, yo puedo vestirme. Eso no es el poder. No es el poder. O sea, no es una simple facultad física, no es una simple poder hacer alguna cosa. Yo puedo brincar esa barda. Es una capacidad física. Pero el poder es una relación diferente, es un concepto, una categoría que se llama de política, de filosofía política, de antropología política, o sea, de ciencia política. Con la palabra poder ocurre como con la palabra Estado. Estado de estar es diferente a Estado con mayúscula, gobierno. ¿Cómo has estado? Y es diferente a
el Estado mexicano, por ejemplo. Entonces sí captan la diferencia. Entonces, no es una simple palabra, no es el poder en el sentido físico, poder hacer algo, porque cuando se le confunde, resulta que todos tenemos poder. ¿Por qué? Porque todos podemos hacer algo. Entonces es muy común decir, por ejemplo, que el profesor tiene poder sobre los alumnos. Eso es mentira. ¿Qué poder va a tener un profesor allá de la Sierra de Guerrero que apenas gana el mínimo? Poder tienen, fíjense bien, Carlos Slim gana $2.200.000 por hora. Eso sí que es poder. La REA, nada más en minería, gana $4.400.000 diarios. Y dicen que el profesor de la Sierra de Guerrero tiene poder y la REA tiene poder también. Es decir, nos engañan de esta manera para hacernos creer, primero, que todos tenemos poder, y segundo, para que los que realmente tienen poder, pues estén ocultos, encantados ellos de que todo el mundo creamos que tenemos poder. Hay una tabla, ahorita, ¿no? Si quieren, búsquenme ahí a ver si ahí está lo de poder. Así se llama. Es una tabla de los 16 multibillonarios de México. No millonarios, sino multibillonarios. Entre ellos está la REA, que es del negocio de ustedes, ¿no? Germán Larrea, que gana $4.400.000 cada día. De un salario mínimo que apenas llega a los 90 pesos al día. O cuando se dice, por ejemplo, que el varón tiene poder sobre la mujer, y eso se ha creado así una idea, ¿no? Y la mujer dice, tú eres el culpable. Entonces, porque han metido en la cabeza de la mujer la idea de que nosotros tenemos poder sobre ella. ¿Por qué? Porque poder no es golpear a la gente, eso no es tener poder. El poder más eficiente, muy bien, ese es. El poder más eficiente es aquel que se lleva a cabo tranquilito, sin golpes, pero con violencia, con violencia, sí, con violencia. Porque violencia es diferente a la fuerza, son cosas distintas. Eso es lo que dice el punto 8, el siguiente. Aquí viene esa referencia de lo que gana Carlos Slim. Bueno, nos pasamos al 9, la siguiente. Yo lo voy a explicar cuando... Entonces, en el punto 9, lo que decimos es que viene eso de teorías, dijéramos, de explicaciones que dan autores. Por ejemplo, el teórico principal de la clase obrera, que es Carlos Marx, que ustedes seguramente saben, tiene dos palabras en alemán. Una es Macht y otra es Gewalt. Las dos han sido traducidas como poder, equivocadamente. En cambio, una traducción precisa sería Macht, poder, y Gewalt sería fuerza.
Entonces ahí se está traduciendo poder como fuerza y se está identificando el poder como fuerza. Entonces hay que corregir eso. Tenemos que limpiar aprender a desaprender, quitarnos esas enseñanzas que nos han dado y empezar a producir nuevas enseñanzas, nuevas ideas, dijéramos, ¿no? Porque esas ideas de que todos tenemos poder, porque todos podemos hacer algo, son burguesas, vienen de la patronal, para engañarnos y para hacernos creer que no hay un grupito. En México hay 16 multibillonarios, 400 multimillonarios y 1200 millonarios. Lástima que no traigo esa tabla, donde vienen, están en una revista que se llama Forbes, aparecen ahí. Durante algunos años fue el hombre más rico del mundo, hoy ocupa el 4º lugar. Ahí está una mujer regiomontana, dueña de una cervecería aquí, María Uruzabal, algo así, ¿sí? Que ocupa un lugar dentro de esos 16 multibillonarios. Hay otra mujer, Eva Gorda, algo así, Gonda, que es también de esa casta, de esa élite, digamos. Para que podamos nosotros comprender lo que es el poder, tenemos que entender, partir de una cosa. El poder es, dijéramos, la capacidad de un grupo, de una clase social, de estas élites, para quitarnos a los humanos, a los trabajadores, lo que nos hace ser humanos, lo que nos distingue de los humanos, lo que nos hace humanos, lo que nos humaniza. El poder es una acción de deshumanización, es como un buitre que nos arranca nuestra esencia, y nuestra esencia es eso que nos distingue de los animales. Explico. Esto que distingue a los seres humanos, yo le llamo autodeterminación. Con la palabra autodeterminación estoy dando a entender, ¿sí?, la esencia del ser humano, lo que distingue al ser humano de cualquier otro ser vivo. Y entonces es lo contrario del poder. El poder es arrancar la autodeterminación de los humanos, arrancar la autodeterminación de los trabajadores, ¿sí?, hacer que los trabajadores no tengan capacidad para decidir, guiar, orientar su propia vida y ser entonces guiados por los poderosos, por los poderosos. ¿Qué es autodeterminación? La palabra determinación es dijéramos, lo que define algo, lo que permite que algo sea ese. Si nosotros vemos la evolución de la vida, ¿sí?, vemos que los animales son seres no autodeterminados, sino son seres determinados por el cosmos. Ellos no deciden, los animales. Por ejemplo, el león siempre come carne, ¿sí? O actúa, es decir, en los animales es como si en la naturaleza le pusiera un chip al animal. Vete al mundo, león, y vas a comer carne. Y un león africano, un león hindú, un león que está en México, siempre va a comer pura carne. Jamás va a comer otra cosa. Él ya no decide qué comer. La naturaleza le decidió a él. El colibrí. Donde hay colibrí, el colibrí le da néctar, de néctar. Entonces el colibrí, como el león, no decide qué comer. Ya decidieron por él. Ya decidieron por él. La vaca come pastura. Come pastura. Entonces, son seres determinados, son seres que no tienen decisión, ya como si fueran una computadora,
les pusiera, si ustedes quieren Dios, como si son religiosos, Dios los puso así, el cosmos, la naturaleza, el caso es que así son los animales. O por ejemplo, en la cuestión de la reproducción. La reproducción de los animales fundamentalmente es lo que se llama endogámica, es decir, entre ellos no hacen la diferencia. No puedo tener relaciones con esta perra, diría un perro, porque es mi abuelita. No. Instintivamente algunos animales, los leones, separan al macho de las hembritas, dijéramos, ¿no? Pero eso es muy raro, casos muy raros. ¿Sí? Nunca verán ustedes que los animales tengan una relación que se crucen cara a cara. ¿No? Siempre el macho le llega por el lomo a la hembra. Siempre. Aquí y en China, aquí en Rusia, aquí en Japón, aquí en San Salvador, aquí en Corea. ¿Sí? Así es. En cambio, los humanos tenemos diferentes formas de la relación sexual. No lo hacemos por instinto. También tenemos instinto, claro está. También, es decir, el deseo sexual. Pero fundamentalmente uno elige, uno practica la relación sexual de acuerdo a consideración. O dice, aquí no me meto, aquí uso condón, aquí, es decir, todo una cuestión que tiene que ver con decisiones. Nuestra reproducción es exogámica, que quiere decir fuera del círculo familiar primario. ¿Sí? Durante mucho tiempo se hizo la relación como animales, ¿sí? Y ahí surgieron muchas enfermedades, como la enfermedad que consiste en que no coagula la sangre. Los reyes casaban a sus hijos con sus primos, etc., porque no querían perder el reinado, el trono, dijéramos, ¿no? Y entonces eso trajo mucha degeneración genética, ¿sí? Porque eso es animal. ¿Sí? El planteamiento ese de el no tener relación con el primer círculo familiar, ¿sí? Es una cuestión de decisión de los seres humanos. ¿Qué pasa? No sé si ustedes han oído hablar de las vacas locas. ¿Quién ha oído hablar de las vacas locas? ¿Qué son las vacas locas? Es un síndrome que les da por consumir su propia carne. Los Exacto. obligaban a comer Muy bien. los huesos, todo de las vacas. O sea, las vacas están programadas, ¿sí?, para comer solo pastura. La naturaleza dijo, tú vaca tienes que ir al mundo, tú le aplicó chip y solo pastura. Pero en Europa no se comen las vísceras, las tripitas, el hígado, entonces se privan de los taquitos de hígado, de riñón, tripas, todo eso. Pero por allá hemos puesto científicos, vamos a desperdiciar eso. Y se metió supuestamente a inventar un nuevo alimento que iba a ser más productivo a las vacas. Entonces mezcló las vísceras con basura, ¿sí? Hizo un revoltijo ahí, se los dio a las vacas y millones de vacas empezaron a tener como epilepsia, ataques epilépticos, porque les atacó el sistema nervioso central, les debilitó su resistencia, los virus empezaron a atacarlas y millones de vacas fueron muertas. ¿Por qué? Porque contra natura fueron. La naturaleza le ha dicho, tú vas a comer pastura, ¿sí?, y no puedes comer carne. Y esos supuestamente científicos que están al servicio de las empresas del capital, pues que según ellos iban a aumentar la productividad. En resumen, los animales están determinados ya de una vez y para siempre. No tienen opciones. Beben igual. Si nosotros vemos los nidos de los colibríes, son igualitos todos. Aquí en la India y en China, en todas partes. Así. Comen, beben, se reproducen, se curan, dijéramos, de alguna manera. ¿Sí? Se lame el animal. Siempre. El humano no. El humano, en parte,
es determinado. Tenemos instintos. Nos da sed, actúa el sistema, es el resorte ese instintivo. O el cansancio. O el hambre. O lo que sea, el coraje a veces. Y dice, me porté como animal cuando le dio un golpiza a un compañero, ¿no? O a la esposa, por ejemplo. Me porté como animal. ¿Por qué dice? Porque perdí el control. Me porté de manera instintiva. ¿Sí? Dice uno, ¿no? Dice uno. En el momento en que en esa evolución de la vida unos seres, nosotros nos separamos, ¿sí? Es porque empezamos a tener una diferencia, ¿sí? Una distinción con respecto a aquellos. Y esa diferencia fue esto, ¿sí? Empezamos a ser seres en parte, muy pequeña parte, determinados, y en la mayor, gran parte, autodeterminados. Porque nosotros no comemos siempre lo mismo. Nosotros decidimos qué comer. Nosotros decidimos qué y cómo beber. En los animales no existe la educación, por ejemplo. ¿Para qué van a educarse? El león, ¿para qué requiere aprender cosas de la comida? Sí, siempre va a comer carne. O sea, no hay problema, no existen los problemas en los animales. ¿No? Ya todo está hecho de una vez y para siempre. Es la vida fatal, digamos. Los humanos, en cambio, tenemos una vida opcional diferente. Comemos esto, lo otro, etc. Bebemos de esta manera, nos vestimos de esta manera, hacemos la familia de esta manera, nos curamos de una forma. Uno dice, bueno, yo me voy a curar con plantas medicinales. Otro dice, no, yo me voy a curar con pastillas, con inyecciones, con penicilina, otro tipo de medicina, por ejemplo. Uno dice, yo creo en Dios, Jesucristo, yo creo en Buda, yo creo, etc. Distintas formas de creencia. Entonces, la autodeterminación es lo que nos distingue de los otros seres vivos. Pues esto es lo que nos quita el poder. En realidad, tanto en los países más ricos, por ejemplo, Nueva Zelanda, los países nórdicos, Dinamarca, Noruega, Suecia, tienen un nivel altísimo en las personas. Ahí no sufren porque se come mal, ahí sufren por comer mucho. Y sin embargo ahí el trabajador holandés, inglés, ¿sí? francés de Nueva Zelanda es tan oprimido como el mexicano. Es decir, lo que hace la opresión no es tanto el nivel de vida, sino que le roben a uno esa esencia, el corazón, el alma. Eso es lo que realmente convierte al trabajador en un explotado y oprimido. Vamos a verlo por qué. En el trabajo. Vamos a ver cómo, si nosotros decidimos todo lo que tiene que ver con el trabajo, o entramos donde la mesa está servida, y si quieres, y si no, vete a otra empresa, y ahí va a estar la mesa servida. Y si no, vete a otra, y donde quiera, ya va a estar la mesa servida. Cuando uno llega a la escuela, no le preguntan absolutamente nada. Ya está el plan. Si quieres, no te preguntan como si fuera absolutamente nada. Entonces, la vida, el poder, no la hace, no la pone en el trabajo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque actúa el poder. Así se dice. ¿Quedó claro esto? No hemos entrado todavía a ver lo que es la determinación. Pero lo primero que vimos es esto. No nos vayamos con la finta de que poder es gobierno. No nos
vayamos con la idea de que poder es Estado. No. Puede existir poder, aunque el Estado esté en manos de los trabajadores, de los superrevolucionarios, porque los que tienen poder pues actúan a través de las empresas, de las organizaciones empresariales, de los grupos de empresarios, con el ejército, etcétera, una serie de cosas. Entonces, no necesariamente. Bueno, y lo segundo entonces es decir que para comprender lo que es el poder tenemos que entender su contrario, y su contrario es la autodeterminación. Es la autodeterminación. ¿Sí? Y pasamos a ver al punto que se refiere a que autodeterminación es lo que distingue al humano de todos los seres vivos. No nos distinguimos por el cabello, ¿no? Los caballos tienen cabello, por los ojos, por la boca. No nos distinguimos por comer, los conejos comen, por beber, no, por protegernos, los leones y los se protegen también. No nos distinguimos por reproducirnos, todos se reproducen, sino cómo hacemos eso, cómo comemos, cómo bebemos, cómo nos protegemos, cómo nos reproducimos, cómo descansamos, etcétera, etcétera. O sea, cómo hacemos nuestra vida. Eso es lo que nos distingue. Entonces, en su origen, los humanos, por esencia, somos seres que estamos autodeterminados. ¿Alguna pregunta sobre esto? A ver, de entrada, nada más. ¿Qué podemos decir sobre la autodeterminación? ¿Qué podemos decir? ¿Qué es la autodeterminación? La capacidad para hacer o decir que yo puedo cambiar hacer. Es otra cosa, decisión, conmigo, en estudio, en viaje, en actuar dentro de un modo. Ejercer el libre albedrío que tenemos en todo lo que hacemos. Muy bien. ¿Alguien más? En principio lo que podemos decir es que la autodeterminación es la esencia del humano. Me conformaría con que en este punto eso quedara claro. Si nos preguntan ¿qué es el ser humano? Lo común es decir, es un ser racional. Es eso, ¿no? Racional. Alguien que está preso, alguien que está enfermo, no tiene razón, ya no es humano. ¿Sí? Entonces la respuesta es el ser humano es un ser natural vivo que lleva su vida por autodeterminación. Esa es la definición. Es un ser natural vivo, porque somos seres naturales también. Somos seres vivos como los alacranes, como los conejos, ¿sí? Como los caballos, como una planta de maíz. ¿Sí? Somos vivos también. Pero a diferencia de todos ellos, es que nosotros nos autodeterminamos. Muchas gracias. Para ellos no hay agua. Ah, sí. Bueno. Pasamos entonces al siguiente punto. Si el poder, decimos, es como el buitre que nos arranca el alma, que nos arranca la esencia, ¿sí? Indudablemente que el poder es una práctica de deshumanización. Nos quitan el alma, nos quitan la esencia, nos quitan lo que nos caracteriza. Pasamos aquí está, es la esencia del hombre, es el carácter específico y distintivo del ser humano, es lo que convierte a un ser natural vivo en un ser humano. Esa es la autodeterminación. Entonces los caminos de la evolución cósmica se separaron.
surgen las distintas especies. Cada especie tiene su propia característica. Los reptiles, los peces tienen la característica del agua, broncos, etc. Las aves, esa es su esencia, su naturaleza. ¿Qué es un ave? Bueno, uno dice, es un animal que vuela, tal cosa. Entonces, los humanos somos unos seres naturales vivos que vivimos autodeterminando nuestra vida. Para ser humano hay que autodeterminar. Si no tenemos capacidad de autodeterminarnos, quiere decir que nos han deshumanizado. Les decía entonces que el primer paso para conocer lo que es la autodeterminación es rastrear el origen del hombre, el punto en que éste se separa de los otros seres vivos, lo que decía. Es decir, surgen las bacterias, los peces, los reptiles, las aves, los mamíferos, ¿sí? Y dentro de los mamíferos, los humanos. Esa es la forma, dijéramos, en que pudiéramos ir conociendo, si nosotros rastreamos eso. Es una cuestión de ciencia, dijéramos. Es decir, nosotros somos parte y aparte del cosmos. Somos parte porque compartimos con todos los otros seres vivos muchas cosas. Nosotros somos energía, somos materia, somos genes. Nuestro mapa genético es el mismo casi que el de un maíz. Es el mismo que el de un conejo, el mapa genético. De ahí viene la transgenia. La transgenia. Por ejemplo, esa enfermedad, ¿sí? La hemofilia, que se llama, que no se coagula, ¿sí? No se coagula la sangre, producto de esa relación sexual entre familiares del mismo círculo. ¿Cómo se curó? Se curó por un procedimiento de ingeniería genética, la transgenia. Si nosotros tuviéramos el mapa genético, lo dibujaríamos como un árbol de Navidad. Cada foquito sería un gen. Entonces podríamos poner el mapa del tabaco, el mapa del conejo y el mapa del humano. Sería el mismo mapa, los mismos foquitos. Lo que distingue al humano del tabaco y de la vaca es que un foquito, un gen, funciona de una manera y en el otro funciona de otra forma. Un ser es conejo porque uno de esos genes le funciona de manera distinta, es lo único. Entonces descubrieron que la hemofilia, eso que no coagula, proviene de que un gen de esos enfermos está fallando, como si el foquito estuviera apagado. Y encontraron que el tabaco, ¿sí? El tabaco está funcionando, ¿sí? de manera muy parecida al humano. Entonces, transgenia quiere decir transferir un gen de una especie a otra. ¿Sí? Entonces, en la Universidad Autónoma de Chapingo se hacen esos experimentos y uno ve como si fueran con un cañón, ¿sí? Inyectan un gen del tabaco al humano, digamos, y empezó a funcionar ese gen que estaba defectuoso y se corrigió esa enfermedad. ¿Cómo es que logran la engorda de los cerdos? Pues le aplica una serie de elementos que van y atacan al mapa genético. Y el mapa genético empieza a hacer que crezca, y estos pollos crecen a tal grado que no pueden sostenerse en los paros. Y todo eso nos lo vemos por cierto. Bueno. Somos parte y aparte. Parte porque compartimos, pero aparte porque nos distinguimos. Estamos en el mismo costal, pero no revueltos. Nos distinguimos en el siguiente. Aquí es ese esquema de cosas. Es el siguiente. Comparte con los otros seres, y lo que lo hace distinto es el hombre solo personalmente realiza su vida por órdenes ciegas del cosmos. En lo fundamental el hombre no vive solo a partir de sus instintos, de sus actos reflejos,
de los mandatos invariables del cosmos, sino que él orienta su vida, determina su vida, y aquí la palabra determinación, orienta o determina su vida a través de un proceso en el que él crea él sus propias condiciones de vida y se crea a sí mismo. A eso le llamamos autodeterminación. Esa capacidad de crear sus propias condiciones de vida, crearse a sí mismo. Crearse a sí mismo. Tener paciencia porque esto nos va a llevar a lo que es el poder. ¿Sí? Porque ya dijimos, el poder es lo que nos arrebata eso. Yo puedo incluso darles esto para que se lo lleven, ¿sí? Si traen memoria, para que no es necesario que lo copien, se lo lleven y lo puedan ver con calmita. Yo lo hice, pero para todos. Siguiente. Un ejemplo, ahí está, el ejemplo del león, la vaca y el colibrí. Es decir, los tres llevan una vida que parecería definida de una vez y para siempre. ¿Sí? Como si les hubiera puesto un programa, como si fueran computadoras. Es decir, no deciden nada los animales, no eligen nada. ¿Sí? O sea, actúan conforme al programa que el cosmos aplica. Esto es complicado. La idea simplemente es eso, ¿no? Que entiendan que nos vamos aproximando a problemas de decidir o no decidir. ¿Decides tú o te decides? ¿Vives por determinación propia o por determinación ajena? Alguien te dice, así vas a comer, así vas a curarte, así vas a educarte, así va, y todo no lo define. Ahí es donde se pone. Siguiente. Entonces, los humanos comemos como todos los seres vivos, bebemos, protegemos, etc. Estas son las 4 necesidades biológicas fundamentales: comer, beber, protegerse y procrear. Son las 4 necesidades que todos los animales tenemos: comer, beber, protegernos y procrear. Pero hasta ahí llega la semejanza, hasta ahí llega. Nosotros tenemos otras necesidades, por ejemplo la libertad. Los animales no tienen necesidad de la libertad o la necesidad de expresar, de participar. Nosotros somos variables. Estamos siempre en un constante desarrollo, cambiando, ¿sí? A partir de condiciones concretas, como colectivos humanos, como clase a la que pertenecemos, la clase obrera. Entonces, lo que nos caracteriza es nuestra capacidad de autodeterminarnos en la producción y reproducción de la vida. Bueno, siguiente. Bueno, conjunto de capacidades. Entonces, aquí entramos al primer elemento. La autodeterminación es una capacidad para decidir. Para decidir. A eso, capacidad para decidir, le llamamos libertad humana. Aquí está equivocado. Libertad humana. Entonces, si hiciéramos un dibujo, diríamos, el primer elemento de la autodeterminación es la libertad humana. ¿Qué es la libertad humana? Es la libertad para decidir por nuestra vida. ¿Qué es decidir? Decidir viene del latín decidere, que quiere decir elegir y conducir. Cuando uno decide, es porque dice, o como verduras, o como carne frita, o como carne solamente a la plancha. Como arroz caliente o como arroz frío. Como pan que tiene gluten, que me genera Alzheimer, ¿sí? Y todas las enfermedades que hay. O decido no comer nada que tenga que ver con trigo, por ejemplo. Entonces, decidir es elegir. Y decidir es conducir. Cuando uno decide, ¿sí? Uno
Dice, yo quiero eso, yo quiero esto. Entonces, conduce su vida como si fuera un carro la vida. La conduce uno de acuerdo a una determinación propia. Ahí está el primer elemento de la autodeterminación. La capacidad humana y solo humana de decidir sobre todo lo que tiene que ver con la vida. Y naturalmente, uno decide también qué tipo de gobierno tiene. O decidimos qué tipo de gobierno tenemos. Si decidimos, ¿sí? Si nosotros decimos, bueno, yo quiero que este gobierno sea obrero, ¿sí? Yo quiero que las políticas públicas de este gobierno sean aumento general de salarios, que sean tal y tal cosa, entonces estamos decidiendo. Pero si el gobierno lo ponen otros a través de mecanismos distintos, pues no estamos autodeterminándonos con respecto al gobierno. Ocurre igual con respecto a todo. A todo. Por ejemplo, nuestra materia de vida, el trabajo. El trabajo es una actividad humana y solo humana de realización de los seres humanos. En el momento en que el ser humano, un ser material, comenzó a trabajar, ahí surgió el ser humano. El trabajo es una cosa que humaniza. Pero ¿qué sucede en el capitalismo que estamos viviendo? El trabajo se compone de, por ejemplo, ritmos de trabajo. El ritmo de trabajo. Es la cadencia, es la velocidad con la que uno trabaja. ¿Sí? Una cosa es trabajar, dijéramos, tranquilo, lentamente. Y otra cosa es que te pongan allí una cadena que está dando vueltas. Tienes que chambearle al ritmo que te marca la cadena. ¿Sí? Al ritmo que te marca la cadena. Entonces, decidimos sobre el ritmo de trabajo. Ponemos nosotros la velocidad a las bandas, ¿sí? A la cadena. Decidimos nosotros con qué ritmo vamos a trabajar. O eso ya está decidido. Vienes a esta fábrica y no solamente vas a entrar a tal hora y vas a estar aquí en esta máquina, en este torno, sino además esta máquina va a trabajar a este ritmo. Si quieres, si no, vete a otra. Y allá igual, y allá igual. ¿Sí? Entonces la autodeterminación es decidir por el elemento fundamental de nuestra vida, el trabajo. Y el empresario siempre está tratando de aumentar y aumentar y aumentar y aumentar el ritmo de trabajo. ¿Sí? ¿Qué pasaba, por ejemplo, en Sicarza? En Sicarza, bueno, había, me meto en un terreno que ustedes dominan, discúlpenme si me equivoco, ¿no? Pero un ejemplo, ¿no? Me imagino yo que meter a ese horno el metal para fundirlo. En un tiempo casi se hacía con pala, ¿no? Casi se hacía con pala, así. Me imagino yo que ha sido terrible trabajar ahí. Y entonces, claro, mira, échale más pala, más rápido, ¿no? Es el ritmo. Entonces, cuando el trabajador vio, el patrón vio que aquel obrero era lento, pues metió un robot. Entonces el robot, sí, él trabaja como sea. Pero ¿qué ocurrió? Que corrió a los trabajadores. En otros casos, ¿no? Ahí está, por ejemplo, en los empaques del tomate. Está la banda circulando, llega el carro y vacía el tomate en la banda. Y hay 3 canales por donde circula el tomate. Entonces la empacadora, la mujer, que son mujeres, tiene una caja aquí, otra aquí, otra, 3 cajas. El grande va acá, el mediano acá y el pequeño acá. El grande va para Estados Unidos, el mediano para la burguesía mexicana y el pequeño va para la plebe. Así es. Entonces, hay un trabajador que le jala la palanca, ¿sí? Y empieza empieza. No sé si han visto la película de Charlie Chaplin, Tiempos Modernos. ¿Sí? Véanla, ahí se ve el ritmo de trabajo, ahí se ve el poder del trabajo. Hay una anécdota que cuenta cómo el patrón se preocupa de controlar el ritmo de trabajo.
en un tallercito, en una tintorería. Estaba una señora, era planchadora, planchaba. Entonces ella, pues a su ritmo quería trabajar y se puso a cantar un vals. Ramón, despacito. El dueño era un chino. No, la mona no, la cucaracha. Es decir, el ritmo, les ponía el ritmo, más rápido. Y claro, la planchadora decidía. No. ¿Quién tenía el poder ahí? El chinito, ¿no? Si quería la planchadora, tenía que cantar la cucaracha, si no. Ay, dijeron no. Aparte del ritmo de trabajo, el trabajo se compone de las normas de producción, como ustedes saben. Es decir, tienes que producir 20 llantas por día, le decían a los de la Winston Scar, 20 llantas. ¿Cómo las haces? Y luego 25 y 30. Es decir, ¿cuánta cantidad de productos por jornada? Esa es norma. ¿Lo decide el trabajador? Entonces, o las condiciones ecológicas, dijéramos, del trabajo. Es decir, yo imagino que trabajar allá en túneles abajo, ahí, en las minas, es una situación que ustedes deben conocer, cabrona, ¿no? Difícil. Embarroterán todo lo que ha ocurrido y todo eso, ¿no? Bueno, lugares, distintos lugares, ¿no? ¿Sí? Entonces, el patrón, el capital, la burguesía, tiene el poder y ellos deciden. Bueno, ese es el primer elemento de la autodeterminación. Si tú no decides, no tienes poder. Eres una persona que está viviendo por determinación ajena. El ejemplo ese pues del trabajo. Siguiente. Entonces, el primer elemento es libertad humana. El siguiente elemento es autonomía humana. Es el siguiente elemento de la autonomía. La autonomía humana es otra capacidad humana y solo humana. Solo los humanos tenemos autonomía humana. Que es la capacidad de los seres humanos, de los obreros, de los campesinos, de los amas de casa, mujeres, etc., para convertir esas decisiones libremente tomadas en proyectos, en propuestas, en modos de producir la vida. A eso le llamamos autonomía humana. Si por ejemplo nosotros, o alguien, un ser humano, un grupo de humanos, decide no comer carne, entonces su proyecto alimenticio es vegetariano, ¿sí? O decide no comer gluten, no comer harina, ¿sí? Decide no comer con aceite vegetal. Es un proyecto alimenticio. Entonces su decisión la convirtió en una propuesta alimentaria, en un modelo, en un proyecto. En todo. Si un grupo de personas decide curarse con inyecciones, pastillas, ¿sí?, penicilina, convierte su decisión esa en el proyecto de medicina de patente, medicina de laboratorio, medicina capitalista, ¿sí? Pero alguien puede decir, no, yo ya no quiero más inyecciones, pastillas, todo eso, no creo en la medicina, ese sistema médico es un sistema de muerte, ¿sí?, y opto por un sistema de salud, ¿sí?, relacionado con
plantas medicinales, una serie de cosas. O el modelo actual, el proyecto actual, que es la salud nutricional. ¿Sí? Es decir, bajo la idea de que todas las enfermedades, el cáncer, Alzheimer, mal del Parkinson, todas las enfermedades provienen de mala alimentación. Es lo último que hay. Ese modelo, ese proyecto. ¿Sí? Ese proyecto. Y que por lo tanto todas las enfermedades pueden ser superadas reconstruyendo el equilibrio. Es decir, por ejemplo, cuando dicen, me dan calambres, ¿qué le dicen a uno? Te falta potasio, come plátano. ¿Por qué? Porque en el plátano está el potasio y le dan calambres porque le falta potasio. ¿Sí? ¿Por qué hay el Alzheimer? Porque falta un determinado nutriente, un elemento químico determinado. Bueno, es un modelo de salud. ¿Sí? El modelo de salud basado en la nutrición, no en la medicina, no en las pastillas, no en las inyecciones. Y así, en todo lo que se refiere, ¿sí? Alguien dice, no, yo no voy a llevar a la escuela a mis hijos, porque no confío. ¿Sí? Por ejemplo, los zapatistas en Chiapas formaron lo que llaman la escuelita. Entonces, ellos no llevan a la escuela oficial, por ejemplo. Ellos les enseñan a sus niños su propia visión de la historia, de geografía, de matemáticas, etc. Claro, con ayuda de profesores hasta extranjeros, dijeron. Yo no sé si eso vaya a ser bueno, útil, lo que sea, pero es otro modelo, es otro proyecto. Entonces, cuando uno decide algo, ¿sí? Decide algo y convierte esa decisión en una propuesta, en un proyecto, en un modo de hacer las cosas, está realizando el segundo elemento de la autonomía. En todo, absolutamente. Es decir, uno puede decir, yo ya no me voy a poner este tipo de ropa. Voy a cambiar, decido cambiar el tipo de ropa. Entonces opta por otro proyecto de vestimenta. Ahora, por ejemplo, se están construyendo las casas de manera distinta, ¿no? Que el sol, el viento, todo tomamos en cuenta. Entonces estás optando, estás realizando tu autonomía porque estás decidiendo qué tipo de vida habitacional quieres llevar. Entonces, decidimos sobre todo eso, quedamos en ello. Por lo tanto, los proyectos, los modos de comer, de beber, de protegernos, de procrear, de descansar, de hacer familia, de viajar, de distraernos, eso no lo ponemos nosotros, lo ponen los poderosos. Tercero, siguiente. El siguiente elemento es la independencia humana. Entonces van tres: libertad humana, autonomía humana e independencia humana. Todos, como clase social, como colectividades y como individuos, somos algo. Todos somos algo. Varones, mujeres, viejos, jóvenes, gordos, delgados, chaparros, altos, ingenieros, químicos, biólogos, obreros, campesinos, ¿sí? Heterosexuales, gays, lesbianas, toda la variedad que hay ahora, japoneses, chinos, mexicanos, ¿sí? Todos somos algo. Y ese algo hay que reconocerlo. Yo soy así. Si quieres, Dios me hizo así o mis padres me hicieron así. Pero hay de aquel que se avergüenza de lo que es. Hay de aquella que se apena de lo que es. Y trata de, y sufre por lo tanto.
No. El ser humano, para ser autodeterminado, debe no solo reconocer lo que es, sino ser orgulloso de lo que es. Eso da la dignidad humana. Eso da la dignidad. Los trabajadores somos trabajadores y debemos sentirnos orgullosos de que somos trabajadores. No avergonzarnos de que somos trabajadores. Reconocer nuestra dignidad, dijéramos. Entonces eso hay que hacerlo, evidente, claro, reconocerlo. Yo soy así. Cuando uno hace eso, logra, dijéramos, identificarse a sí mismo, tiene identidad. ¿Qué se requiere para que la clase obrera tenga conciencia de clase? Que se conozca así y se reconozca así como clase. Yo soy obrero, ¿por qué? Porque no soy propietario de la mayor parte de las cosas que están en la empresa. Yo soy un trabajador porque no soy dueño de esto, no soy dueño de esto, no soy dueño de esto, no. Yo soy solamente dueño de mi conocimiento, lo que se llama la fuerza de trabajo. Y porque la vendo para poder vivir. A mí me pagan, yo estoy aquí porque me pagan. Y yo reconozco que frente a mí hay otra clase, la clase burguesa, que es mi enemiga irreconciliable, que nada que arreglar con ella, duro contra ella, tratar de sacarla del gobierno, del poder, etcétera, sacarla. Esa es conciencia y comprender que yo tengo amigos como trabajador, como obrero. Los campesinos son mis hermanos, porque todos son también explotados, viven también las carencias. Entonces, cuando un obrero hace conciencia de eso, está realizando su independencia humana. Cuando una mujer hace conciencia de eso, incluso, bueno, yo sé que les causa risa, pero bueno, sabemos que existe el gay y sabemos que existe el movimiento gay, esa marcha, ¿cómo le llaman? Marcha del orgullo gay, porque los gays son maltratados, son reprimidos, así. Entonces ellos dicen, yo estoy aquí, yo soy gay, y es orgullo ser gay, dicen ellos, así. ¿Por qué? Porque ellos quieren ser respetados como tal, ser respetados, así. ¿Y qué se necesita para ser respetado? ¿Cuál es la primera condición para que los respeten a ustedes? Eso es. Para ser respetado hay que respetar. Hay que respetar. Entonces hay que ser incluyente, no excluyente. Es decir, yo soy así, tú eres así, cada quien es así como es, y mi respeto. Entonces hay respeto mutuo, inclusión, solidaridad humana. Eso es propio a los seres humanos. Pero en el momento en que yo digo, no hables así, mira qué feo caminas, ¿cómo es así? Me parece así, no sé qué. En ese momento estoy aplastando la identidad, no estoy respetando. Y eso se hace no porque se tiene poder, sino es una cuestión que el poder nos lleva de esa manera a actuar, no tenemos conciencia de eso. Por ejemplo, cuando le nace una niña a los padres zurda, es zurda, la niña, esa es su organicidad, dijeron, su organicidad, así nació. Y aquí distingo la palabra organicidad de organización. Organicidad es lo natural, así como se estructuran las cosas. Entonces la organicidad es zurda, pero el papá le organiza, o sea, le pone el movimiento de fuera, no le respeta su propia motricidad y le amarra la mano izquierda para que a la fuerza sea derecha. Entonces le está organizando su motricidad, no respetando le está organizando su motricidad, no está respetando su organicidad. En este ejemplo tan simple,
llévenlo a todo. Es decir, el trabajador somos humanos, los obreros somos humanos, tenemos nuestras características. En el trabajo se nos respetan esas características. El trabajo está hecho para que no se acople uno a la máquina, sino la máquina se acople al trabajador. ¿No? En todo sentido, es necesidad humana llevarlo a cabo así. Pero no lo llevamos a cabo porque el poder nos está llevando a otro camino. Y por último, por favor, la democracia humana. Son los 4 elementos entonces de la autodeterminación. Si uno tiene una decisión, una propuesta libremente tomada que va en favor de la identidad de uno, de lo que uno es, pero no tiene con qué hacerla respetar, cualquiera se burla de ella. Cualquiera se burla de ella. Es decir, no basta con tener una propuesta libremente construida que le beneficie a uno como grupo, como clase o como individuo, sino hay que tener capacidad para hacerla respetar, para que no se burlen de ella, para que sea tomada en cuenta, para que entre a formar parte de esta vida, de esta vida. A eso le llamamos democracia humana. Y no se trata de tener armas, rifles, bombas para que me respetan. No se trata de eso. No. Sino se trata de condiciones, por ejemplo, la organización. La organización es una de las medicinas para hacer respetar a la clase obrera. El movimiento, la lucha, la resistencia, la conciencia, el espíritu de solidaridad, el espíritu de combate, una serie de cosas, dijéramos, que son las prácticas de autodeterminación, las que permiten que esa decisión que se toma pueda realmente llevarse a cabo. ¿Qué ocurre cuando los trabajadores decimos, vamos a hacer una propuesta de todo el sistema de trabajo? Por ejemplo, en Pemex existe un sindicato que se llama UNTIP, Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, que es paralelo al sindicato de Romero de Chávez. La UNTIP, no sé si han oído hablar de ella. Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros. Romero de Chávez con el gobierno, conjuntamente, hicieron un plan para despedir a 5,000 de confianza en ellos. ¿Qué será lo de confianza? Geólogos, ingenieros de todo tipo, en fin. O sea, trabajadores del intelecto, del conocimiento. No se van a correr. Y aparte, iban a correr a otros trabajadores, dijéramos, más manuales. Entonces, una serie de trabajadores organizaron a los llamados de confianza. Empezaron a hacer movimiento, formaron este sindicato que tiene está registrado. ¿Qué pasó? Lo primero que hizo Romero de Chávez conjuntamente con la empresa, con el gobierno, aplicar la cláusula de exclusión a los dirigentes. Todos para afuera. Todos para afuera. Entonces ahí no había capacidad para establecer el proyecto ese, dijeron. Entonces, ¿qué pasó? La solidaridad. Se meten a la UNT, empiezan a trabajar con ustedes, hicieron relaciones, ¿sí?, con la dirección de ustedes, ¿sí?, y empiezan a trabajar. Y entonces adquieren la capacidad que les permitió ser reconocidos como sindicato. ¿Sí?
Entonces su proyecto sindical libremente tomado pudo realizarse porque completaron los 4 elementos. Entonces ahí ellos realizaron autoorganización. Ellos no requirieron bombas, metralletas, no. Requirieron la fuerza obrera, la organización, la conciencia, el conocimiento de saber cómo legalmente hacer todo lo que se refiere a las gestiones. Nunca abandonar el trabajo legal, pero no atenerse al trabajo legal, atenerse al trabajo, movilización, organización, pueblo, etcétera, etcétera. A eso se refiere la organización. Bueno, siguiente. De tal manera que entonces podríamos considerar que este es el alma, ese es el alma humana. ¿Sí? Libertad social humana, en lugar de social ponga el humano. Libertad humana, autonomía humana, independencia humana, democracia humana. Eso es nuestra alma, eso es nuestro corazón, eso es la esencia de esto. A los obreros noruegos, ¿sí?, les pagan salarios altísimos. A los obreros daneses les tienen prestaciones altísimas. Los obreros de Finlandia, a todos los hijos de los obreros de Finlandia, vengan a estudiar. No hay un solo niño de obrero que se quede sin estudios. Pero todos son oprimidos. Incluso son más explotados, más oprimidos ellos que incluso nosotros. ¿Por qué? Eso es otro problema, no lo vamos a tocar ahora, porque para darles eso, ellos son altamente productivos. Altamente productivos. 2 minutos, ellos producen su salario. Porque a veces aquí lleva 4 horas produciendo, ellos en 1 minuto, porque está automatizada la velocidad. Pero son obreros infelices, son obreros que mucho no tiene sentido su vida, mucho suicidio. ¿Quiénes creen ustedes que consumen los videos que se toman por los feminicidios, cuando secuestran a una mujer, la violan, la matan, o la pederastia, cuando a un niño lo roban, etcétera, lo violan? Todo eso se filma y se hacen videos y se venden. Es un gran mercado eso. ¿Quiénes son los principales consumidores? Los de esos países. Los de esos países. Es decir, ¿por qué? Porque han sido deshumanizados a tal grado que aunque vivan, todos tienen casa. Todos parecen casas del primer mundo, son del primer mundo. ¿Sí? Todos con sus carros últimos modelos, ¿sí?, pero están vacíos de humanidad. Y gozan por ver a un niño como están violando a un niño. El turismo sexual, por ejemplo, ¿sí?, existe el turismo sexual. Así como existe el turismo antropológico, que vienen a ver nuestras llamadas ruinas, así existe el turismo sexual. Les pongo un ejemplo terrible, terrible, para que vean cómo, y esos de esos países son los principales turistas. Ponen a un ganso, a lo mejor ya lo conocen eso, un ganso que fue preparado especialmente, alimentado especialmente. Hay una pared, meten la cabeza del ganso, está aquí con su cuerpo, la parte de atrás con el ano del ganso está atrás. Entonces el turista introduce el pene al ganso y simultáneamente le cortan la cabeza al ganso y empieza el ano a contraerse. Entonces es un deleite según ellos. Es
ese tipo de cosas lo hacen fundamentalmente los habitantes de los países altamente industrializados. ¿Por qué? Porque son los más deshumanizados. Entonces, el problema del poder no está solo ni fundamentalmente en el nivel de vida. Es decir, uno puede luchar por aumento de salario y conseguir que le aumente el salario, pero ahí no queda resuelto el problema. No queda resuelto el problema. El problema va en esto. Realmente recuperamos, somos libres para decidir sobre todo lo que tiene que ver con nuestro trabajo. Somos libres para decidir en todo lo que tiene que ver con nuestra comida, etcétera, etcétera. Vivimos de acuerdo a un proyecto propio de vida que nos ayuda en nuestra manera de ser, que fortalece nuestra manera de ser, que fortalece nuestra inteligencia, nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra personalidad. O al contrario, todas esas cuestiones, el alcoholismo, la narcodependencia, todas esas cosas, ¿sí?, provienen precisamente de que, ¿sí?, no hay infelicidad porque no realizamos plenamente lo que compete a nuestra naturaleza. No tenemos con qué. Fácilmente, fíjense bien cómo el capital trata de destruir lo fundamental, la organización. Trata de destruir lo fundamental, la solidaridad, el ímpetu de combate. Bueno, ¿qué tratan de hacer con el sindicato de ustedes? ¿Por qué? Porque no quieren un sindicato combativo. Porque quieren un sindicato mediocre, de charros, que le sirva a la patronal, ¿sí?, que cuando la patronal decida, corren a los trabajadores, están siempre permanentes, en fin, todo lo que ustedes y nosotros sabemos. Bueno. Entonces, el poder es como un buitre que nos arranca eso, ¿sí?, que nos hace vivir por decisiones ajenas, que nos hace vivir en proyectos de vida ajenos, que nos impone una manera de ser que no corresponde a nuestra personalidad, a nuestro temperamento, a nuestro carácter, y que nos priva de condiciones para liberarnos, para ser autónomos, etc. Por favor, así. Ahí está escrito, pues, lo que he señalado. ¿Lo lee alguien, por favor? ¿Quién lo quiere leer? Sí. Hablamos de libertad social como libertad total o universal del humano, no como libertad parcial, no como libertad sindical, libertad religiosa, libertad de movilidad o libertad sexual, sino como una capacidad universal de producir y reproducir la vida del hombre. Libertad social es la capacidad humana y solo humana de distinguir diferentes opciones en la producción y reproducción de su vida, definir la o las más convenientes y elegirla por sí mismo. La libertad social obliga a que el hombre sepa lo que le rodea y sepa lo que el ambiente le permite. Está eso también, siguiente. No, anterior. Aquí, entonces. El siguiente. Hablemos de libertad social como libertad total o universal del humano, no como libertad parcial, no como libertad sindical, libertad religiosa, libertad de movilidad o libertad sexual. Esta no. Okay. El hombre, cuando se decide por una opción vital, es decir, cuando ejerce su libertad social de elegir y realizar, tiene la capacidad de convertir esta decisión
y realización en una propuesta, en un mundo de producir y reproducir la vida humana. Esta es la autonomía social, es decir, la capacidad de convertir una decisión en una propuesta propia. El hombre es autónomo cuando puede contar con propuestas propias y así desempeñar un papel en la convivencia con los otros seres humanos. Pero el ser humano, como individuo y como colectividad, siempre es algo particular. Siempre tiene un rasgo distintivo propio. El hombre es autodeterminado cuando tiene la capacidad real y efectiva de ubicar su particularidad, su rasgo distintivo y convertirlo en dignidad propia. Hacerlo prevalecer como un rasgo integrado de la riqueza de la vida humana. Un rasgo por el cual el individuo y la colectividad son reconocidos y respetados. A esta libertad es a la que llamamos independencia social o independencia humana. Todo lo anterior, las tres primeras capacidades, no sería nada, no sería respetado si el humano como individuo y como colectividad no contara con condiciones para hacer prevalecer y respetar dicha propuesta o modo de vivir. A esta capacidad de contar con condiciones para hacer efectiva la propuesta propia, libremente tomada en favor de la propia dignidad, le llamamos democracia social. Hacemos un descansito y continuamos.